Buenos días, vamos a esperar un par de minutos y damos inicio con el webinar de hoy. Buenos días con todas y todos. Soy Daniela Moreno, responsable de Servicios a Empresas de la Cámara Española. Muchas gracias a todos por estar conectados el día de hoy. El tema que hemos preparado es todo lo que tienes que saber sobre el cierre fiscal del 2021. Para ello, les hemos pedido al estudio Felipe Prieto Carrizosa Ferrero de Iuría, aliado nuestro, que nos enseñe cómo proporcionar los aspectos claves para la declaración jurada del impuesto a la renta del 2021, cuál es el impacto tributario de acuerdos comerciales en el contexto COVID, entre otros temas que ya nos van a ir contando los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Paso a presentarlos. Nos acompaña Dante Sanguinetti. Dante es socio del estudio, y también nos acompaña Joana Timaná, que es directora, especialistas ambos en el área tributaria. Les voy a pedir que enciendan sus cámaras para presentarlos. Sí, muchísimas gracias por participar con nosotros el día de hoy. Les comento un poco la dinámica. Vamos a tener dos presentaciones, tanto Dante como Joana, de unos 20 minutos, entre 15 y 20 aproximadamente cada uno.
y tienen un espacio de preguntas y respuestas para que puedan ir colocando las dudas, las consultas que tengan y al final de las presentaciones se puedan ir respondiendo. También tengo un espacio del chat para algún comentario, pero sin más les doy pase a Dante y a Giovanna para que empiecen con la presentación. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Agradecemos, por supuesto, a la Cámara, ¿no? A la Cámara Peruana Española por la invitación, y compartir algunas ideas vinculadas efectivamente a la declaración jurada del impuesto a la renta 2021, próxima a presentarse. De hecho, sería pretencioso tratar de cubrir todos los aspectos relevantes, y entonces nos hemos centrado en cuatro o cinco temas puntuales. Voy a compartir mi presentación. Por favor, me avisan si la pueden ver. ¿Se ve? Sí, sí se ve adelante. Se ve perfecto. Creo que no está en modo presentación, ¿no? Sí, falta modo presentación. Ok, no la puedo... A ver. Vamos a ver. ¿Se ve ahora sí? Tienes que ponerla en presentación. Está configuración de visualización. Hay que modificarla. Configuración de visualización. Lo veía hace unos minutos y no lo veo ahora. A ver. No, no llego, pero voy avanzando, me parece, ¿eh? Se ve, por lo menos en la presentación, ¿no? Sí, la presentación sí se ve. Ya. Ok, bueno. Les decía, hemos centrado nuestra presentación en 4 puntos concretos, ¿no?, para la determinación del impuesto a la renta del año 2021. Entonces, en mi caso particular voy a abordar dos temas puntuales, que son la deducción del impuesto a la renta, la deducción como gasto por el pago de regalías, por el uso de marcas, ¿no?, por la explotación de marcas, el pago de regalías, y esto a raíz de más de dos resoluciones del Tribunal Fiscal que terminan siendo contradictorias, ¿no? Y esto es un caso bastante usual en el mercado, o sea, es muy frecuente el pago por regalías, ¿no?, en casi todas partes del mundo, y tenemos un criterio contradictorio del Tribunal Fiscal que es importante analizar, ¿no? Y lo otro es derivado también de la coyuntura COVID, la deducción de cuentas por cobranza dudosa y cómo se va moviendo eso, ¿no? Por el lado de Giovanna Timaná seguirá con gastos financieros, la problemática que ha ido evolucionando, ¿no?, vinculada con el EBITDA ante su capitalización, cómo deduzco, cuáles son los límites, qué problemática se ha encontrado ahí, y también algo vinculado con coyuntura propia de COVID, con descuentos, ¿no?, y rebajas con donaciones que se han dado a nivel comercial y qué efecto tienen en materia tributaria. Entonces paso por presentarles, por arrancar con la problemática vinculada al pago de regalías. Ustedes recuerden que ¿por qué el problema se centra principalmente, o es un uso que se le da mucho al pago de regalías, porque las personas naturales tributan con una renta del 5%, principalmente por sus rentas pasivas, ¿no? Entonces una persona titular de una marca, digamos, accionista de la compañía, ¿no?, probablemente, digamos, de los accionistas mayoritarios, explota la marca, se la da a la compañía para que la explote, cobra una realidad por ella, la compañía paga tiene un gasto, un escudo fiscal de 29.5%, que es la tasa, ¿no?, por el gasto que deduce, y la persona natural tributa con 5% por la percepción de esta realidad, ¿no? Esto hace, sumado a que la valorización de una marca suele ser particularmente compleja, ¿no? Todo este fenómeno hace que, sobre todo si son partes vinculadas, como les digo, puede ser el dueño de la compañía o un accionista mayoritario, hace que esto, la SUNAT le ponga particular interés a esta fiscalización, ¿no?, por este arbitraje de tasas que les menciono. Entonces, como les decía, en esta presentación, en esta diapositiva, perdón, he tratado de sintetizar 5 aspectos con los que nosotros nos enfrentamos cuando a través de nuestros clientes evaluamos la deducción de las regalías, ¿no? El primero es un tema de fehaciencia, lo tienen ahí en el punto número 1, es un tema de fehaciencia de documentar la operación.
Acá yo he enunciado algunos aspectos tomados de una resolución del Tribunal Fiscal, ¿no?, sobre la cual el contribuyente mostraba, ¿no?, la evolución, el sustento de la operación, y sin embargo no fueron tomados en cuenta. Fíjense todo lo que presenta el contribuyente: un contrato de cesión de derechos de uso, por el pago de las regalías, el registro de la marca ante el INDECOPI, por supuesto, ¿no?, facturas emitidas por concepto del pago, la copia de los cheques por el pago efectivo, la operación por supuesto es real, ¿no?, fotografías de máquinas de construcción y carteles, donde además se veía el logo de la compañía, el logo que da origen a esta marca, este intangible que da origen al pago de las regalías. Un informe, fíjense, económico, financiero, ¿no?, que sustentaba el valor de la marca, ¿no?, y en consecuencia el pago de la regalía. Pero pese a eso, el Tribunal Fiscal no permitió su deducibilidad, ¿no? Primero es punto de partida, fehaciencia. Segundo punto, problemática sumado a la regalía. Yo les pongo un ejemplo acá, donde una empresa A le paga a la empresa B, titular de la marca, una regalía que podría ascender a un 2.5% de sus ingresos, ¿no? Ese es mi ejemplo. Entonces, en el punto 2, como problemática, les decía, es la valorización, ¿no? Tema particularmente complejo. Si asumimos que son partes vinculadas, tenemos que irnos a aplicar normas de precios de transferencia, ¿no? Y uno de los métodos, desde nuestro punto de vista idóneo, sería el de precios comparables no controlados, ¿no? Sin embargo, el reglamento de nuestra ley del impuesto a la renta establece que esta metodología no es particularmente compatible con intangibles. Entonces ahí tenemos también una problemática adicional que evaluar, ¿no? Como punto 3, y aquí me centro porque es materia de los pronunciamientos de nuestro Tribunal Fiscal, es la causalidad. O sea, veíamos la fehaciencia, la existencia de la operación, la documentación de la operación, pero por otro lado, ¿no?, los gastos, como ustedes saben, tienen que soportarse o cumplir con un principio de causalidad, ¿no? ¿Qué tan relevantes son, qué tan necesarios son para generar ingresos grabados, ¿no? Yo tomo un gasto normalmente asociado a un ingreso grabado o potencialmente a generarlo, y por eso me permiten deducirlo del impuesto a la renta. Entonces, en esta causalidad, ¿no?, el Tribunal Fiscal, con bastante criterio, señala y establece dos preguntas importantes que tenemos que hacer para poder cumplir con el principio de causalidad y poder deducir nuestra realidad del impuesto a la renta, ¿no? La primera es: ¿quién debe invertir en el posicionamiento de la marca? Fíjense que es muy común que el usuario de la marca, que está pagando la regalía a su titular, es el que invierte en marketing, en posicionar la marca, y esto, desde el punto de vista del tribunal, en una de las resoluciones que veremos a continuación, dice: tú estás posicionando la marca, ¿no?, invirtiendo, ¿no?, en darle relevancia en el mercado, y además pagas una regalía. Esto no tiene sentido, ¿no? Lo ideal, lo razonable es que el titular de la marca haya hecho toda esta inversión en ella, la haya posicionado, y como consecuencia de eso le haya agregado valor y te cobre una regalía, ¿ya? Y esto es particularmente importante porque hay muchos contratos, incluso entre partes independientes, ¿no? No hablo necesariamente de partes vinculadas económicamente, donde el usuario de la marca, quien paga la regalía, se compromete a invertir, a posicionar la marca, ¿no?, a hacer gastos de marketing, etc. Entonces, esto, les pongo ahí una presentación en México, Argentina, y sobre la base de esta nueva resolución, ahora en Perú, es cuestionado, ¿no?, que el usuario de la marca invierta, resumo, en posicionarla y además pague una regalía. Segunda pregunta importante de cara a cumplir con el principio de causalidad es: ¿cómo contribuye esta marca a la generación de ingresos grabados, ¿no?, o potencialmente a generarlos? O sea, ¿cómo demuestro eso yo? Repito, estas dos preguntas son las que el tribunal de alguna manera dicen hay que responderlas para poder cumplir con el principio de causalidad y deducir el pago de la regalía. ¿Cómo contribuye a la generación de la marca? ¿Basta que la use en el logo de mis cartas, de mis contratos, ¿no? O cómo con un estudio de marketing, fíjense que lo que presentó el contribuyente en una de las resoluciones, un estudio de marketing de la marca que no fue suficiente, ¿no? El tribunal habla de un aspecto cualitativo, ¿no?, cualitativo y cuantitativo en relación a la posibilidad de generar ingresos. Entonces ahí nosotros sí sugerimos un estudio de investigación de mercado que podría cubrir esa expectativa que tiene el tribunal, o que se tendría de cara a poder cumplir con el principio de causalidad. Una marca, un estudio de mercado para una marca puede hablar de su recordación, así le llaman, recordación, saber que existe la marca, de su posicionamiento en el mercado, ¿no?, que se asocie al producto o al servicio que estoy yo brindando como titular de la marca y cobrando por la regalía. El deseo de la marca también es parte de un estudio de investigación de mercado que puede decir: oye, he tenido intenciones de terceros de comprarme esta marca, ¿no? Eso ya
muestra claramente si es un tercero independiente, por supuesto, de su relevancia. El performance digital también, hay marcas que ya tienen unos ratios de penetración a nivel de redes, ¿no? de Internet, y el prestigio, ¿no? Eso es como podría sustentarse esta causalidad de cara a las preguntas que les mencionaba acá y que son las que señala el tribunal. Intento nuevamente presentar esto. No. Como punto número 4, mejor no intervengo acá, pero de repente descuelgo la presentación. Como punto número 4, y importante en este contexto, sobre todo si estamos entre partes vinculadas, es cumplir con el test de beneficio, ya que acá hay un cuestionamiento. El test de beneficio, ustedes saben, es un requisito adicional que pone en nuestra ley del impuesto a la renta, ¿no? Para poder deducir, ¿de acuerdo?, servicios que se prestan entre partes vinculadas. Entonces acá hay un espacio de discusión. En mi opinión, un pago con una regalía no debiera constituir un servicio, ¿no? Sin embargo, hay personas que sí, pese a que la regalía no es considerada un servicio, ¿no? En estricto, para efectos de la ley de impuesto a la renta, consideran que debe cumplirse con el test de beneficio que me permita deducir esta regalía. Y digo, no la consideramos servicio porque, si bien nuestra ley de impuesto a la renta no tiene una definición específica de servicios, sí trata a las rentas pasivas como intereses, arrendamientos, regalías de manera diferenciada, ¿ya? Y además esto, si queremos pasar el test de beneficio para poder deducir esta regalía, tengamos en consideración que uno de los requisitos para pasar este test es mostrar que el proveedor del servicio, en este caso sería la regalía, me muestre la descomposición de sus costos y gastos y el margen, ¿no?, que podrían generar o sustentar el cobro de esta regalía. Y eso en un intangible, en un cobro por regalía, pues no tiene mucho asidero, ¿no? Y como punto último, en esta problemática de cara a la deducción de regalías, tengamos en cuenta, ¿no?, solo como una forma de recordar, que tenemos nosotros en el Código Tributario una norma antielusiva general, ¿no?, que le permite a la administración tributaria mirar la sustancia de las operaciones, ¿no?, y ver cuándo se están tratando de encubrir otras, ¿no?, o cuando con los hechos se trata de burlar el espíritu de las normas, ¿no? La norma antielusiva general, no me quiero detener acá, pero tiene un catálogo, ¿no?, que publica SUNAT, que la va colgando, un catálogo de operaciones nocivas, ¿no?, operaciones que la administración les pondrá los reflectores en su mayoría de cara a poder combatirlas con la norma antielusiva general. Y una de ellas, ¿no?, de estos casos que va colgando, ¿no?, como estructuras potencialmente nocivas o elusivas, ¿no?, el caso número 1 es el pago de una regalía, ¿no?, el cobro de una regalía que hace el titular de la marca persona natural a su propia empresa, ¿no? Ahí podemos, si me da tiempo, les cuento un poquito del caso, pero esta, en resumen, es la problemática que debíamos enfrentar y tener en consideración de cara a la posibilidad de deducir las regalías. Brevemente les menciono dónde entra la contradicción con la ley de impuesto a la renta, con las resoluciones del Tribunal Fiscal, ¿no? Acá les muestro los argumentos de la resolución, una resolución del Tribunal Fiscal del año 2020, hay dos del año 2020, ¿ya? Que permiten la causalidad, permiten la deducción de la regalía. ¿Sobre la base de qué? El tribunal señala, bueno, la definición legal de regalía, ¿no?, que incluye la distinción que a través de esta se distinga productos, servicios en el mercado. Señala también el tribunal, permitiendo la deducibilidad de esta regalía, que cualquier cuestionamiento, ¿no?, en relación a, oye, esto es una marca, es el concepto por el cual yo pago la regalía, corresponde al INDECOPI, ¿no? Solo lo puede hacer INDECOPI, y que SUNAT, si cuestiona este punto en particular, estaría excediendo sus facultades, ¿no? Luego le da mucha importancia al contrato, ¿no?, y menciono acá, sin el contrato de cesión, esta deducibilidad resultaría imposible, ¿no? No debe, fíjese que este penúltimo punto es importante, el tribunal señala, esto es deducible porque, si bien, ¿no?, el principio de causalidad implica que esto potencial, me genera rentas grabadas, estas rentas no tienen que ser efectivas, pueden ser potenciales, ¿no? Basta que potencialmente pueda producir rentas grabadas. Y como último argumento, dice, se presentó como prueba el uso de la marca. O sea, para esta resolución del Tribunal Fiscal, estos argumentos bastaban para poder deducir el pago de la regla. Sin embargo, en el año 2020 también, del año 2020, tenemos esta resolución, la 1007 de la Sala 3, ¿no?, y otras más, en el año 2019 también, que no permiten la deducibilidad de la regalía. ¿Sobre la base de qué argumentos? ¿No? Primero, lo que les mencionaba en la problemática número 3.
la inversión para el posicionamiento de la marca la efectuó la usuaria, ¿no? Gastos de marketing. Entonces, ¿por qué adicionalmente, si es la usuaria la que está colocando y dándole valor a la realidad, a la marca, perdón, tendría que pagar una realidad titular de la marca, ¿no? Ese es el primer cuestionamiento, importante tenerlo en cuenta. Luego, el contrato solo sustenta la relación contractual, pero no demuestra la causalidad. O sea, en buena cuenta nos dicen, el papel puede decir muchas cosas, pero yo no veo que haya que se cumpla con el principio de causalidad para deducir la marca. Tercer argumento con el cual cuestiona la deducibilidad de la regalía, el contribuyente presenta un informe de posicionamiento de la marca y el tribunal dice que este es abstracto y ambiguo, que no se acredita con análisis cuantitativos, ¿no? De estos análisis de penetración de mercado a los que me refería también en el punto número 3 de mi diapositiva inicial. Y que no se acreditó en consecuencia que el logo le confiere un mayor prestigio. Fíjense lo complicado, ¿no? Lo discordantes de los criterios de estas resoluciones y lo complicado que sería probar esto para poder deducir del impuesto a la renta el pago de la regalía por el uso de una marca. Es importante que les mencione también que si bien estas resoluciones son del año 2020, ninguna constituye un criterio de observancia obligatoria, ¿no? Con lo cual todavía hay un espacio de discusión acá, ¿no? El tribunal no ha dado su última palabra, y que además esta resolución que cuestiona la deducibilidad del pago de la deducibilidad de la regalía, tiene un voto discordante, ¿no? O sea, hay un tribunal dentro de los 3 magistrados de la sala que vota en contra, uno de ellos dice yo no estoy de acuerdo con este criterio, y se apoya en las resoluciones anteriores. Solo para complementar, esto no es nuevo acá en Perú, les mencionaba que esto es pan de cada día en todas partes, que la acción 8 y 10 del proyecto BEPS, ¿no? Esto que propone la OCDE para mejorar las prácticas tributarias, en líneas generales, hablan de, oye, el titular de la marca es quien debe invertir, ¿no? Justamente en posicionarla, ¿no? Y esto también, estos proyectos BEPS conversan, digamos, con las directrices para precios de transferencia, ¿no? Que señalan que efectivamente dentro de una suerte de análisis DEMPE se tiene que ver quién invierte en el mantenimiento, protección y explotación de la marca, que tendría que ser el titular para poder cobrar la realidad por ella, ¿no? Vamos cerrando el tema de las marcas. Me punto rápidamente. Este es el esquema antielusivo o el esquema potencialmente elusivo que cuelga la SUNAT, ¿no? Por el uso de una regalía, donde se imaginan la compañía tenía la titularidad de la marca, luego de 10 años no la renueva, inmediatamente la renueva uno de sus accionistas y momento después el accionista empieza a cobrar por la explotación de la marca. La compañía la tenía, sin embargo, como no la renovó, el titular la renueva y el titular, o mejor dicho, su accionista empieza a cobrar por ello. Entonces la administración dice, esto no tiene una razón de negocios más que una ventaja tributaria y puede ser cuestionada. Punto 2, para no excederme del tiempo, como punto 2 es decirles que tengan en consideración, tengan cuidado, tengan en cuenta, tengan en mente o presente que como consecuencia de lo que hemos vivido en la pandemia, se dieron muchas refinanciamientos respecto de deudas, de facturas que se tenían por cobrar, ¿no? Y además, ustedes saben que si se dan refinanciamientos de deudas que estaban provisionadas, ¿no? Me va a afectar la provisión en cuanto a la deducibilidad. Si yo tengo deudas de provisión de cobranza dudosa que, ¿no? Cumpliendo con los requisitos, paso del tiempo, o haber hecho alguna gestión de cobranza, la puedo deducir del impuesto a la renta, ¿no? Habiéndolas deducido, ¿no? O estando en momento de poder deducirlas, si yo he dado una refinanciación, una facilidad de pago, un nuevo crédito a ese proveedor, pues sencillamente no lo voy a poder deducir, ¿no? A ese cliente, no las voy a poder deducir. Esto es importante que lo tengan porque fue muy frecuente durante la época de pandemia. Que aquellas provisiones de cobranza dudosa que cumplirían con los requisitos de deducibilidad, luego de estas situaciones particulares, pues devendrían en no deducibles, ¿no? Y este año no podrías deducirlas, en el 2021 di estas facilidades. Acá, y con esto concluyo, el Tribunal Fiscal, ¿no? Justamente en esta resolución del 2020, no le otorga el derecho al crédito al contribuyente porque otorgó un nuevo crédito al deudor, ¿no? Siguió prestando servicios en buena cuenta. No era un servicio de asesoría. Esta resolución del 2020, 6468, analiza el caso de un servicio de asesoría, donde si bien había unas deudas, unas cuentas de cobranza dudosa que podían ser deducibles, el hecho que haya seguido prestando
los servicios, ¿no?, al deudor, sencillamente hacen, pues, criterio del tribunal que esta provisión pierda la condición de incobrable, ¿no?, porque hay una confianza, una renovación de confianza en el deudor, y en consecuencia no pueda deducir la provisión del impuesto a la renta. Sin embargo, este informe de SUNAT de 2015, es importante mencionárselos, ¿sí? Esto lo trabajamos juntos, además, pedimos la distinción de qué se entiende por un nuevo crédito, ¿no? Porque si yo, ¿no?, como proveedor de servicios legales, por ejemplo, sigo prestando al cliente, ¿no?, con quien tengo registrada una provisión de una cuenta de cobranza dudosa, que quiero deducir, le sigo prestando servicios, pero me los paga al contado, ¿no? Esa es la pregunta que se le hizo a la Administración Tributaria de la SUNAT en este informe, y efectivamente la SUNAT con buen criterio dice, en estricto eso no es un crédito, ¿no? Prestar un servicio y cobrarlo contado no constituye un crédito, que es otorgar un nuevo crédito al deudor, es lo que haría que la provisión pierda la condición de cobranza dudosa y que me permita deducir el impuesto a la renta. Entonces, en buena cuenta, la norma habla de otorgar nuevos créditos en el reglamento del impuesto a la renta, harían que no se pueda deducir, pues, las provisiones anteriores con el mismo deudor. Sin embargo, les repito, SUNAT con buen criterio dice, sí, la norma de nuevos créditos, si yo sigo prestando servicios al mismo deudor y me pagan al contado, no en estricto estoy constituyendo, otorgando un nuevo crédito. En consecuencia, la deuda anterior no pierde la condición de cobranza dudosa y la puedo deducir. Con esto, yo no quiero quitarle más tiempo a Ivana, creo que estoy con el tiempo justo y concluyo mi presentación. Muchas gracias. Ivana, adelante. Gracias, Dante. Buenos días con todos y reitero el agradecimiento a la Cámara por esta oportunidad de poder conversar estos temas relevantes cercanos a la declaración del impuesto a la renta del 2021. Voy a compartir mi presentación. Y tratar de ponerla también en modo presentación. No sé si ahí ya se ve en modo presentación. Sí, ya está, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, continuando con lo que estábamos comentando, que estaba comentando Dante, otro tema importante y que también surgió en el contexto de la pandemia, inclusive en el 2021 con frecuencia, ha sido el tema de las concesiones comerciales, ¿no? Como resultado de la pandemia, pues ha habido generación de menos ingresos y también la valorización de los servicios o los bienes pueden haber sufrido cambios. Entonces, ha sido común que se den ciertos descuentos o ventajas, ¿no? En fin, hay diversas modalidades como comercialmente se puede tratar una minoración o una rebaja en la contraprestación fijada inicialmente. Lo cierto es que para efectos tributarios hay claras diferencias. Los descuentos están específicamente regulados en las normas, tanto para el impuesto a la renta y el IGB, y tienen consecuencias específicas, ¿no? Entonces, ahí hay que cuidar mucho el wording, el lenguaje que se utiliza en las cartas, ¿no? Imaginamos que esto lo han documentado en el caso que se hubiera dado adecuadamente a través de cartas, modificaciones al contrato, adendas, usar la terminología adecuada, ¿no? En el caso que efectivamente nos hayamos referido a un descuento, la ley exige que exista esto por escrito, tiene que cumplir con estándares de mercado y básicamente tiene que responder a una razón objetiva, ¿no? Una razón objetiva de pronto pago, de compra por volumen, de repente porque se ha iniciado la relación comercial, supuestos que por lo menos en nuestra experiencia práctica fue difícil catalogar o encajar dentro de las concesiones que surgían como parte del contexto COVID, como fue, por ejemplo, los meses en que se dio el estado de emergencia y hubo un cierre de los negocios y esta etapa en que realmente no operaron, y luego esta reactivación progresiva que se ha dado en determinados sectores, siendo que el sector, por ejemplo, cinematográfico, los cines, ha sido el último en reactivar, ¿no? Y probablemente ahí son donde se ha dado por ejemplo, en las inmobiliarias, ¿no? También es un sector que ha sido sensiblemente afectado porque hubo mucho cierre de oficinas y de locales. Entonces ahí lo que se planteó fue hablar del término rebaja, ¿no? ¿Por qué? Porque una rebaja puede ser una concesión a la contraprestación inicial, pero que tiene un estándar de mercado, corresponde a una práctica
de mercado en relación a lo que viene ocurriendo, que era el contexto COVID. Y hay una explicación objetiva, porque si finalmente no se está, por ejemplo, utilizando el inmueble, porque está impedido, porque hay un impedimento precisamente del gobierno, no hay razón a que se cobre, la misma contraprestación como si hubiera sido un uso convencional, ¿no? Por ejemplo, del inmueble, ¿no? Entonces ahí sí se han dado los casos de poder soportar tributariamente, que se trata de una rebaja. La consecuencia de esa rebaja en la tributación es que hay un menor ingreso, ¿no? Y también una menor afectación de IGB en el caso que esa operación haya estado grabada en un inicio con IGB, y de cara del usuario, ¿no? Tiene un menor gasto, ¿no? Aquí el cuestionamiento de SUNAT puede venir por el lado del que genere el ingreso, ¿no? SUNAT podría en una eventual fiscalización decir que la rebaja no está adecuadamente sustentada, o que ha sido un descuento que no ha cumplido con los requisitos y que por tanto no debiera minorar el cómputo del ingreso. Sin embargo, consideramos que en la medida que la rebaja está sustentada por escritos, las razones objetivas de la pandemia, ¿no? Cuáles fueron las causas en general que originaron la negociación. En muchos casos, por ejemplo, esto ha estado documentado en transacciones extrajudiciales, ¿no? Que dejan constancia que las partes se han realizado concesiones recíprocas, siendo una de ellas la rebaja en la contraprestación inicial, todo ello para estar protegidos y mitigar cualquier efecto en una eventual fiscalización, ¿no? El Tribunal Fiscal no ha sido ajeno a esta diferenciación entre rebaja y descuento. Ha sido recogida en esta resolución que ven en pantalla del 2019, en donde ha sido el tribunal categórico y ha reiterado lo que efectivamente la norma dice, ¿no? Que el descuento tiene un tratamiento particular y no puede aplicarse a una situación arbitraria, y tiene que tener también una racionalidad de mercado, una política, que muchas veces las empresas a veces les es un poco difícil aterrizarlo o implementarlo, porque implica trato general a todos los clientes, ¿no? Y es un tema que a veces en pandemia no se ha podido manejar, porque las negociaciones han sido ad hoc, ¿no? De lo que sucedía con cada proveedor o con cada cliente en su caso. Entonces, hay mucho cuidado, ¿no? Hablar de descuentos en pandemia podría, en nuestra opinión, tener algún riesgo, pero sí es posible, ¿no? Conceder lo que se conoce como rebajas, ¿no? Rebajas que finalmente cumplen con el estándar de mercado, porque es un ajuste a la retribución que no califica como descuento, pero que sí permite fijar una contraprestación a valor de mercado en un contexto particular como ha sido la etapa de pandemia, no la etapa de cierre, y también, ¿por qué no?, la etapa de reactivación que ha ido dándose paulatinamente, cumpliendo la etapa hacia agosto del 2021. Bueno, eso es un poco más de jurisprudencia vinculada, ¿no?, al tema de la diferencia, ¿no? En el caso de rebajas va más por el lado, y el tribunal así lo ha reconocido, por el lado del valor de mercado de la contraprestación, y no tanto como un descuento que puede ser una concesión comercial por razones de pronto pago, volumen o fidelización al cliente, ¿no? Que son las más comunes en el mercado respecto a los descuentos. Bueno, y continuando, ahora paso a otro tema que también es sumamente importante, probablemente de los más importantes en un contexto también de pandemia. El financiamiento de las empresas es lo que ha permitido que éstas sigan operando o que amplíen de alguna manera sus operaciones en un contexto en donde los ingresos bajaron o reducieron por el contexto COVID. Casualmente, ¿no?, en el 2021, para la determinación de esta declaración jurada se incorpora una regla nueva de deducibilidad de los intereses, ¿no? Deja de ser la regla de subcapitalización, que ha sido una regla que hemos venido aplicando y que tenía como límite, como referente, el patrimonio neto, esto es capital más resultados acumulados o del ejercicio, ¿no? Y por eso es que se denominaba subcapitalización, justo porque hacía referencia al capital o al patrimonio neto en el caso de las empresas que estaban ya en marcha. Pero lo que ocurre a partir del 2021 es que esta regla cambia, y ahora el referente es lo que se conoce como EBITDA, ¿no? Es una lógica diferente. Esto se ha introducido, este cambio, básicamente para alinearnos a las recomendaciones OCDE, ¿no? Y el EBITDA es un EBITDA tributario, como se introduce en el Perú, no un EBITDA financiero, y eso que hace que el límite lo fijemos sobre el resultado tributario, la renta neta,
¿no? A eso hay que agregarle los intereses netos más las depreciaciones y amortizaciones también entendidas desde la óptica tributaria, no la contable, ¿no? Eso es importante mencionar. Y se ha fijado un límite, ese límite es ese 30% de este EBITDA de que les he mencionado, que está conformado sobre la base tributaria, y el exceso, ¿qué pasa con el exceso? ¿No? Había también mucha incertidumbre en las empresas de qué podían hacer con un límite tan cerrado como el EBITDA, sobre la base del EBITDA tributario. ¿Qué pasaba con el exceso? La ley ha contemplado que eso se puede compensar después de 4 años a su generación, similar al sistema de pérdidas que tenemos fijo, con límite fijo de 4 años desde su generación. Sin embargo, generaron algunas discusiones o problemáticas, ¿no? ¿Qué pasaba cuando el resultado del ejercicio era pérdida? ¿Qué pasaba cuando la pérdida del año anterior o las pérdidas de años anteriores excedían el resultado positivo del ejercicio? Entonces, mi resultado tributario era negativo. ¿Qué significaba eso? ¿No? O sea, no tengo renta neta, tengo más bien pérdida. Significa que no voy a poder deducir ningún importe por intereses. ¿Cómo aplico la regla del EBITDA? ¿Considero más bien cero como resultado de la renta neta? ¿No? Todo eso ha sido aclarado a nivel del reglamento que salió hacia finales de año, en diciembre, 30-31 de diciembre, recuerdo, y ha entrado en vigencia en el 2021 y aplica para la determinación del 2021, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha establecido, ¿no? ¿Qué es lo que se ha establecido en ese supuesto de pérdida tributaria? Como ustedes pueden ver en el ejemplo, ¿no? Hay 2 casos, uno en el cual el resultado del ejercicio es negativo, ¿no? Menos 50 en el ejemplo, pero además tiene pérdida arrastrable de años anteriores. Y más bien en el otro ejemplo, el resultado es positivo, pero las pérdidas arrastrables de los años anteriores exceden. En ambos casos no hay una renta positiva, ¿no? El resultado tributario es negativo. Entonces, ¿qué dice el reglamento en esos casos? No voy a considerar esa pérdida, ¿no? Es como equivalente a cero. Y lo único que voy a sumar para el cálculo del EBITDA van a ser los intereses netos, la depreciación y la amortización. Eso ha sido aclarado por el reglamento. Consideramos que es una medida, una disposición razonable en un contexto como ha sido la pandemia, ¿no? Esto es pro contribuyente y nos parece lo más lógico, considerando que el exceso del interés tiene un límite fijo en el tiempo, solo puedes utilizarlo 4 años desde su generación, ¿no? Y no es ad infinitum, como por ejemplo lo es en el caso del modelo que proponía OCDE. Luego también es importante tener en cuenta que el reglamento ha introducido una regla de antigüedad para la compensación de los intereses en exceso, ¿no? Hemos dicho que tenemos 4 años desde su generación. Lo que pasaba es que no había un orden de prelación. ¿Qué aplicó primero? ¿No? El interés, el exceso del ejercicio que estoy determinando o el del ejercicio anterior, ¿no? Esto no es aplicable al 2021, lo veremos recién en el 2022, cuando probablemente tengamos un exceso no deducible en el 21 y que debiéramos compensar en el 22. Pero ¿qué pasaba si en el propio 22 se generaba un exceso? ¿Cuál aplicaba primero? Ya el reglamento lo aclara, es la regla de antigüedad. Tocará aplicar primero el exceso del 2021. También es una disposición que va en línea, ¿no? Con las otras disposiciones tributarias y la orden de prelación que se ha dado para otras normas en tributación, ¿no? Es bastante razonable esta medida. Pasando a otro tema, ¿no? En el reglamento, ¿no? En donde se introduce la regulación para la aplicación del límite del gasto financiero a partir del 2021, se ha hecho énfasis en cómo se va a determinar justamente la limitación para el 21, que va a tener en la mayoría de los casos el referente del EBITDA del 2020, ¿no? Porque la regla del EBITDA no es en su mayoría el EBITDA del año anterior, o sea, no mira la renta neta del mismo año, sino más bien el del año anterior, ¿no? Entonces, en este caso, para el límite del 2021 tendremos que revisar la renta neta del 2020. Y el reglamento ha hecho en esta disposición que ustedes ven en pantalla, énfasis en cómo se va a determinar el concepto de interés neto, ¿no? Y ha señalado que el interés neto va a ser los ingresos, ¿no? Por intereses de ese año, pero únicamente los gravados
porque es otra discusión que había cuando salió la norma, ¿no? ¿Qué intereses voy a calcular? También los intereses, por ejemplo, si SUNAT pido la devolución, ¿no?, de un pago en exceso por impuestos, ¿no? SUNAT me devuelve más lo que pagué, el pago indebido más los intereses. Entonces la pregunta era, ¿esos intereses también entran al cómputo? Pero no son intereses financieros, son intereses que además son inafectos, no están grabados por disposición de la norma. Entonces, el reglamento en esta disposición precisa, no, van a ser únicamente los intereses que sean ingresos por intereses que sean grabados para efectos tributarios, y en oposición los gastos que también sean causales, los gastos que sean deducibles, pasarán a conformar lo que se va a entender ahora como interés neto, que es el concepto que está sujeto a la limitación del 30% de la EBITDA tributaria. Esto es, bueno, es una discusión que voy a pasar rápidamente. No sé si de los presentes, en muchos casos tienen negocios preoperativos, pero esto también se ha resuelto. O sea, el reglamento precisó que en estos casos el límite no se va a fijar sobre la base del EBITDA del año anterior. En el ejemplo que estamos en el 21 tendríamos que mirar el 2020, sino el propio 2021 en aquellos supuestos o negocios que hayan iniciado operaciones en el 2021. Y eso también es una disposición totalmente razonable porque, claro, las empresas que no habían operado en el 2020 no tenían un resultado positivo, lo que les iba de todas maneras a impedir deducir intereses. Se corrige ello a través de esta disposición, y lo que se hace ahora es decir, no, va a mandar el EBITDA del ejercicio en que inicias la operación, lo cual es totalmente razonable, y esto ha dado solución a muchos negocios que tienen una etapa preoperativa, pequeña o larga. Hablamos de empresas inmobiliarias que se dedican a la construcción, o también pueden ser de negocios de más envergadura, como el campo minero, que también, por ejemplo, tiene bastante etapa de inversión. Bueno, como les decía, esto lo voy a pasar rápido para ir ganando un poco de tiempo. En el caso de los intereses netos, también es importante tener en cuenta este concepto de los intereses inafectos o exonerados, ¿no? Aquí hay un cálculo cuantitativo, que es un cálculo que se ha introducido en la norma de bastante años atrás, ¿no? Con también la norma que teníamos de subcapitalización. Y era el supuesto en el cual el gasto por intereses, ¿no?, solamente es deducible en la medida que exceda el interés exonerado, ¿no? ¿Qué interés era exonerado antes? Por ejemplo, los intereses por depósitos, ¿no?, que tenían las empresas. Eso era exonerado. Hoy en día, por ejemplo, está grabado. De lo exonerado queda muy poco exonerado de inafecto, básicamente intereses por deuda pública, pero siguen habiendo conceptos que la empresa podría tener por intereses que no quedan grabados. Entonces, es importante tener claro cuál es el procedimiento de cálculo, ¿no? Lo que en buena cuenta ha dispuesto la norma, ¿no?, es que cuando se hace la limitación, ¿no?, del interés exonerado o inafecto, se tiene que considerar también el efecto de la limitación que hacemos por EBITDA, ¿no? Van de la mano, ¿no? Se tienen que analizar de manera sistemática, porque finalmente es una sola deducción que se hace por el concepto de intereses. Ahora, lo que quizás que es un poco discutible en la norma es que cuando se ha introducido la referencia a la deducción del interés inafecto o exonerado, se habla de una deducción del gasto por intereses, ¿no? Cuando hemos visto que en el cálculo del EBITDA más bien la deducción va al concepto de interés neto, ¿no?, que ya viene rebajado, por decirlo de una manera, por el concepto de intereses como ingreso, ¿no? Creemos que esta medida en efecto va a tener menor consecuencia, porque son pocos, como digo, ya los intereses que quedan grabados, no grabados, perdón, de acuerdo a los cambios que ha sufrido la legislación. Pero si fuera el caso de alguna empresa específica, habría que mirar el cálculo, porque son dos normas que deben ser aplicadas de manera sistemática. De hecho, la cartilla SUNAT, en la cartilla actual del 2021, así lo ha recogido, aunque no ha aterrizado un cálculo numérico específico. Y creo que ese es el último tema vinculado ya al EBITDA para ir cerrando, y me pareció importante comentarlo, considerando
que hay una opinión expresa de la Administración Tributaria que salió el año pasado. Importante, aquellos que tengan intangibles. La política de intangibles tributaria incide de manera directa en el cálculo del EBITDA y podría tener un efecto, ¿no?, en cuánto es el interés que voy a deducir en el 2021. Entonces habría que mirar cuáles han elegido. Desde el punto de vista tributario hay dos posibilidades. Uno es que el costo del intangible se lleva resultados en un solo año. Y la otra posibilidad es que no, opto por amortizar a lo largo de un plazo máximo de 10 años. ¿Qué quiere decir eso? Que el 10% del costo del intangible lo voy llevando a resultados para efectos tributarios y eventualmente también para efectos contables. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho SUNAT? SUNAT ha dicho que en el caso que opte por deducir el costo o el precio del intangible en un solo año, eso no se considera amortización. O sea, prácticamente ha vaciado el concepto de una amortización acelerada. Ha dicho, eso debe tratarse como gasto, por tanto, cuando hablamos del EBITDA, que les decía que es la conformación del componente renta neta más intereses netos más amortización y depreciación, cuando es una el componente amortización, no está incorporando el costo del intangible si es que tributariamente optado por deducirlo 100% en un año, a diferencia de si opto de hacerlo progresivamente a lo largo de los 10 años, en caso que la vida del intangible no sea menor, ¿no?, que es lo que dispone la norma. Y eso era básicamente, creo que ya estamos en hora para tener unos minutos de preguntas. Creo que esa es la presentación final, sí, efectivamente. Entonces, muchas gracias y ahora quedamos abiertos, tanto Dante y yo, a las preguntas, que vamos a irlas contestando de manera coordinada. Gracias Joana. Gracias Dante por la presentación. Los invito a que utilicen la sección de preguntas y respuestas o el chat para que vayan colocando por ahí las dudas que tienen, que vayan surgiendo. Quizás mientras aparecen las preguntas, Joana, Dante, algunas recomendaciones finales que les gustaría comentar o aspectos clave a tener en cuenta, digamos, como para reforzar la idea. A ver, solo yendo al tema de la deducibilidad de los intangibles, ¿no? Creo que el Tribunal Fiscal en esta última resolución pone una suerte de prueba diabólica para sustentar la causalidad, ¿no? Me parece que eso tiene que ser corregido, ¿no? Porque, como les comentaba, además de probar que se utiliza la marca, que se ha invertido, que el titular es el que invierte en su posicionamiento, se pide un informe técnico concreto, ¿no?, económico, un análisis de mercado de cómo repercute esto, ¿no? Y no se establece una forma concreta, qué tipo de estudio, sencillamente hay un estudio cualitativo y cuantitativo que hacer. Eso es lo que tenemos al día de hoy. Yo sí los invitaría a revisar justamente el pago de las regalías que tienen por intangibles, por marcas, y estar todos en la misma línea, asumiendo que tenemos que contar con esos informes técnicos o de investigación de mercado para poder valorizar, ¿no? La valorización de un intangible es lo más complicado que hay. Sobre todo si esto lo tenemos hablando de comparables en el mercado para determinar valores de mercado, es complicado, ¿no? Es complicado. Entonces, sobre todo, si estamos entre partes vinculadas económicamente, un análisis de los flujos que el intangible generaría, ¿no?, o potencialmente generará en el futuro, es importante tenerlo de cara a cumplir con el requisito de causalidad y deducir aquello que yo pago por regalía. Cosa distinta a la valorización, ¿no? Una cosa es determinar cuánto pago por regalía y otra cosa es si cumple con el principio de causalidad. Cosas distintas. Gracias Dante por el aporte. Ernesto nos está haciendo una pregunta. Joana, Dante, a ver quién la responde. Dale, Joana, es vinculada con el EBITDA. Sí, yo no la veo la pregunta. No sé en qué sección. ¿En Te la el leo. chat? Sí, en el chat. Preguntas y respuestas. A ver si ya la veo. Buenos días, Ernesto, ¿qué tal?
Para el cálculo del EBITDA tributario 2020, en el caso de los intereses netos, deberíamos tomar en cuenta los intereses que no fueron deducibles en el 2020 por exceder el límite anterior, fue un reparo permanente en el 2020. En ese caso, si fue un reparo permanente en el 2020, esos intereses están reparados y por tanto forman parte de tu renta neto, ¿no? Del año anterior, está como adición. Ahora, en el concepto de interés neto, el reglamento también ha aclarado este tema y ha señalado que es únicamente los intereses deducibles que cumplen con el inciso A del 37, con el primer párrafo. Entonces, allí no deberías ya incorporarlos. O sea, vas a tener el reparo como parte de la renta neta, pero no como parte del concepto de interés neto. No sé si estuvo claro. ¿No? En buena cuenta, sí, ok. Sí, gracias, Joana. ¿Algún aspecto, así como a modo de conclusión, como Dante nos comentaba, quizás quieras agregar algo? Sí. Yo quisiera, bueno, no, ya estamos cercanos al vencimiento y probablemente haya que mirar con detenimiento este cálculo sobre la base del EBITDA, porque como decía, es el primer año en que estamos considerando este nuevo criterio. Entonces, mirarlo con detalle, ¿no? Porque fíjense que esta limitación está solamente prevista para los intereses, ¿no? Entonces, hay conceptos que excluir, por ejemplo, diferencia en cambio no entra, comisiones no entran, ¿no? Entonces, mirarlo específicamente a detalle, ¿no? ¿Qué intereses, como pone la pregunta Ernesto, ¿no? ¿Qué intereses son deducibles de manera permanente? Los que son de diferencias temporales van a tener otro tratamiento. Entonces, es muy casuístico y hay que revisarlo a detalle, entonces hay que tener la cifra afinada y es incluso más complejo para los negocios que han iniciado operaciones en el 21, porque ahí es un cálculo que en un inicio podría parecer circular y cuesta un poco de tiempo determinar, ¿no? Cuánto es exactamente el límite, ya aterrizarlo en cifras, ¿no? Entonces hay que mirar con tiempo, aprovechando que deberíamos tener listos los estados financieros para tener una cifra definitiva e ir cerrando la declaración, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Joana, Dante, por el tiempo. Comentarle a todos que les vamos a enviar un correo post-evento para que también cualquier duda, consulta que tengan puedan conectarse directamente con nosotros y les alcanzaremos tanto a Joana como Dante cualquier duda, consulta que tengan. Agradecerles nuevamente y también a todos los que se han conectado. Gracias. Gracias, Daniela, gracias a la Cámara. Quedamos a la orden. Así es, muchas gracias, que tengan Gracias, buen día. Joana. Hasta luego. Dante, que tengan un buen día. Hasta luego.